Hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial. Nuevamente para mí es un gusto en saludarlos. He diseñado el siguiente video con la intención de continuar con la programación del segundo corte para la asignatura de cálculo vectorial. Recordemos, antes de dar inicio a esta sesión, recordemos lo que nosotros veníamos estudiando en la semana anterior. Eh, es bien sabido por todos nosotros que toda la temática que trabajamos la semana anterior fue relacionada al estudio de las derivadas parciales. Nosotros calculamos derivadas parciales por definición y también calculamos derivadas parciales de una manera más directa, simplemente aplicando las propiedades de la derivada de cálculo 1. Recordemos que para poder encontrar la derivada parcial con respecto a x, todo lo que no sea x lo podemos asumir como una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es cero, ¿sí? Caso contrario, si vamos a hablar de la derivada parcial con respecto a y, todo lo que no sea y lo podemos asumir como una constante. Y podemos aplicar, teniendo en cuenta las propiedades de la derivada, caso particular, la derivada de una constante es cero, para poder encontrar esas derivadas parciales. Entonces es muy importante que nosotros desde ya estemos familiarizados con las derivadas parciales. De aquí en adelante, lo que yo voy a hacer en esta sesión es trabajar bajo la noción de derivadas parciales. También recordemos que la semana anterior estuvimos estudiando las derivadas parciales de primer y segundo orden. También estudiamos el concepto de regla de la cadena para funciones en varias variables, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, hasta regla de la cadena, que fue la última temática que tocamos la semana anterior, estuvimos aplicando derivadas parciales. En la sesión de hoy vamos a continuar con el estudio de las funciones diferenciables, pero vamos a ver en qué consiste la derivada direccional, vamos a ver en qué consiste el gradiente de una función, ¿sí? La derivada direccional la vamos a calcular por definición, voy a explicar en qué consiste la definición formal, luego pasaremos a ver algunos resultados que son algunos teoremas que nos va a permitir encontrar la derivada direccional de una forma mucho más simplificada, ¿sí? Mucho más sencilla. Vamos a ver el concepto del gradiente de una función. Vamos a ver en qué consiste el gradiente. El gradiente no es más que un vector escrito en derivadas parciales. Y en la parte final, en un segundo video, voy a explicar todo lo que tiene que ver con la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal a una superficie. Entonces, en un segundo video estaremos tocando esa parte final. Pero en este video, básicamente, me voy a concentrar en el estudio de la derivada direccional, gradiente de una función, y vamos a ver algunas aplicaciones que podemos nosotros realizar con relación a estas dos temáticas, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio con la siguiente definición. Miren esta definición, la definición formal de la derivada direccional. Entonces miren lo que nos dice esta primera definición que vamos a analizar. Sea f una función en la variable x y y. Entonces, si usted se da cuenta, tengo una función que depende de x y depende de y. Además, me dicen que u es el vector unitario que tiene esta forma: coseno de θ en la dirección y más el seno de θ en la dirección j. Eso quiere decir que mi vector unitario es igual a esto, ¿no? Coseno de θ en la dirección y más el seno de θ en la dirección j. Entonces, la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario, miren cómo lo vamos a denotar. De esa forma, nosotros siempre vamos a denotar la derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario. Y miren cómo lo podemos definir.
Pero vamos a definir como el límite cuando h tiende a cero, la función evaluada, primera coordenada, x más h coseno de teta. Si ustedes se dan cuenta, esto hasta aquí es una primera coordenada. Segunda coordenada, y más h seno de teta. Es decir, de aquí a aquí tengo una segunda coordenada, menos la función original sobre h. Entonces, miren, ¿cuándo esa derivada va a tener sentido? Esa derivada va a tener sentido si ese límite existe. Si nosotros desarmamos ese límite y el límite existe, entonces nosotros podemos hablar en propiedad de que la derivada de la función en la dirección del vector unitario es tal cosa. Esa es la definición con la cual nosotros vamos a arrancar este video, ¿sí? Básicamente en esta sección vamos a estudiar derivadas direccionales y vamos a estudiar el gradiente de una función. Pero yo me voy a concentrar en esta primera parte de este video en realizar cálculos de derivadas direccionales. Primero lo vamos a hacer por definición para saber un poco cómo podemos manipular ese límite. Pero ustedes se darán cuenta que manipular ese límite es lo mismo que nosotros veníamos operando cuando desarmábamos los límites, cuando en algún momento estudiamos derivadas parciales por definición. Si ustedes se dan cuenta, va a ser la misma idea, ¿sí? Va a ser la misma, el mismo razonamiento que nosotros hacíamos allá, lo vamos a lo vamos a traer acá para poderlo aplicar, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte. Esa es la definición formal de la derivada direccional de una función de dos variables, ¿sí? Entonces, vamos por acá a la pizarra y vamos a ir contextualizando. La semana anterior nosotros estábamos estudiando derivadas parciales. Dimos derivadas parciales por definición y dimos derivadas parciales de manera directa. Entonces, nosotros sabemos que la derivada parcial con respecto a x nosotros la podemos denotar así, ¿no? Voy a poner aquí lo que en algún momento habíamos estudiado. D sub 1, recordemos que la parcial en X usted la puede notar como D sub 1 o la puede escribir como la parcial en X. Ya habíamos dicho que la parcial en X simplemente va a ser el límite cuando delta de X tiende a 0, la función evaluada, primera coordenada, X más delta de X, segunda coordenada, Y, menos la función original sobre delta de X. Esa es la manera como nosotros definimos la parcial en X. La parcial en Y. Bueno, la parcial en Y recordemos que simplemente nosotros la podemos denotar como d sub 2, de f de X, Y es igual a la parcial en Y. Recordemos que la parcial en Y, usted la puede escribir como d sub 2 o la puede escribir como subíndice, como la que acabamos de hacer ahí. Esto va a ser igual al límite cuando delta de Y tiende a 0 de la función evaluada. La primera coordenada queda fija, X, segunda coordenada, como es la parcial en Y, entonces la segunda coordenada es la que va a variar. Y más delta de Y menos la función original sobre delta de Y. Entonces, nosotros la semana anterior vimos la manera como nosotros podríamos manipular ese límite. Esos dos límites que ustedes ven ahí, nosotros los sabemos desarmar. Ya nosotros debemos estar familiarizados con con la manipulación de ese tipo de límites. Ahora, nosotros vamos a tener una nueva derivada, que es la derivada direccional. La derivada direccional también viene expresada mediante un límite. Y esa derivada direccional es básicamente este límite, ¿no? La derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario, recordemos que esta es la notación que vamos a utilizar para la derivada direccional. Es igual al límite cuando h tiende a 0. Miren que en la derivada direccional, a diferencia de las parciales, si usted se da cuenta, a diferencia de las parciales, nosotros podemos notar lo siguiente,
que cuando vamos a hablar de la parcial en X, y lo voy a señalar de un color diferente, cuando vamos a hablar de la parcial en X, lo que varía es la primera coordenada. Pero cuando yo voy a hablar de la parcial en Y, lo que varía es la segunda coordenada, dejando la primera coordenada fija, ¿sí? Dejando la primera coordenada fija. Lo mismo pasa con la parcial en X. En la parcial en X varía la primera coordenada. La segunda coordenada la dejamos fija, ¿sí? La segunda coordenada siempre la vamos a dejar fija. Ahora, pero en la derivada direccional pasa lo siguiente, muchachos. En la derivada direccional varían las dos coordenadas. Recordemos que es la función evaluada. Primera coordenada, x más h coseno de teta. Coma, segunda coordenada, y más h seno de teta. Y aquí cerramos el paréntesis, menos la función original. La función original es una función de dos variables. Y eso divide a, divide a h. Esta es la manera como nosotros vamos a emplear la definición de derivada direccional, aplicando este límite. Entonces lo que nos queda a nosotros es ver cómo podemos desarmar este límite. Pero muchachos, desarmar este límite para nosotros no va a ser ningún problema, porque ya tenemos una base, y la base está en las parciales que están arriba, en las parciales, la parcial en X y la parcial en Y. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional tiene unos casos particulares. Miren que vamos a ubicar aquí una hoja en blanco. Voy a poner aquí nuevamente la definición de derivada direccional. Nosotros tenemos que la derivada direccional es esto. El límite cuando h tiende a 0, la función evaluada en x más h coseno de teta, coma, y más h seno de teta, menos la función original sobre h. Bueno, muchachos, la derivada direccional nos vamos a encontrar con algunos casos particulares. Recordemos que el vector unitario, ¿no? No podemos perder de vista el vector unitario. El vector unitario es igual al coseno de teta en la dirección y más el seno de teta en la dirección J. Bueno, muchachos, nosotros nos vamos a encontrar con unos casos particulares. La derivada direccional está relacionada con las derivadas parciales que nosotros estudiamos la semana anterior. Si ustedes se van a dar cuenta, miren, ¿qué pasa? Si ustedes pueden notar, ¿qué pasa? Note si I, bueno, si vamos a poner aquí, note si U es igual a I. Muchachos, si U es igual a I, entonces mire lo que va a pasar. Si U es igual a I, esto significa entonces que coseno de teta es igual a 1. Y el seno de teta es igual a 0. Entonces, mire lo que nos va a salir aquí. A partir de aquí, nos va a salir la definición de la parcial en X. Pero en términos de como es límite cuando h tiende a 0. Entonces, eso como nos va a quedar, miren, que nos va a quedar así, d sub i de una función de dos variables va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, la función evaluada en x más h, y menos la función original sobre h. ¿Y esta qué es? Esto es lo que nosotros conocemos, la derivada parcial de f con respecto a x. Esa es la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora, caso contrario. ¿Qué pasa si u es igual a j? Bueno, muchachos, si u es igual a j aquí, entonces va a pasar que el coseno de teta es igual a 0, ¿no? Coseno de teta sería igual a 0. Y el seno de teta sería exactamente igual a 1. Entonces, la derivada en este caso me va a quedar d sub j de una función de dos variables. Entonces, esa derivada direccional en la dirección del vector unitario j va a coincidir con la derivada parcial en y. Va a ser el límite
Cuando h tiende a 0, la función evaluada, primera coordenada queda fija x, la segunda coordenada sería y más h, menos la función original sobre h. Y esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como la parcial en y. ¿Sí? De esa manera, la parcial en x y la parcial en y son casos especiales de la derivada direccional en las direcciones de los vectores i, j, en la dirección de los vectores i, j. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que desde ya estemos familiarizados. ¿Por qué? Porque la derivada direccional, esas parciales que nosotros estudiamos la semana anterior, la parcial en X y la parcial en Y, van a ser casos especiales de la derivada direccional en las direcciones de los vectores I, J, ¿sí? En las direcciones de los vectores I, J, ¿sí? Entonces miren que cuando el U es igual a I, coincide con la derivada parcial en X. Pero cuando U es igual a J, coincide con la derivada parcial en Y. Entonces, la parcial en X y la parcial en Y van a ser casos especiales de la derivada direccional en la dirección de los vectores I, J. ¿Sí? Ahora nos vamos nuevamente. Tenemos que tener presente esa definición. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el que nosotros podamos ilustrar la aplicación de ese límite. ¿Cómo podemos desarmar ese límite? Eso lo vamos a hacer ahora. Pero miren, les voy aquí en la siguiente diapositiva. He diseñado una pequeña tablita para que usted la tenga como modelo, para que usted sepa en algún momento encontrar el ángulo cuando a nosotros nos den el ángulo para, digamos, para poder determinar la dirección del vector unitario, ¿sí? Si usted se da cuenta, esto es algo que ya nosotros sabemos en trigonometría, en nuestro curso de matemáticas básicas. En algún momento manipulamos este tipo de ángulos. ¿Cómo manejamos esto? Por ejemplo, si usted quiere saber cuál es el seno de pi sexto, el seno de pi sexto es igual a 1/2. Si usted quiere saber cuál es el coseno de pi medio, bueno, el coseno de pi medio es 0. Si usted quiere saber cuál es el seno de 2pi, el seno de 2pi sería 0. Si usted quiere saber cuál es el coseno de pi tercio, entonces el coseno de pi tercio es 1/2. ¿Sí? Y así sucesivamente nosotros podemos manejar esa tablita. Ahí, en esa tablita, yo le coloco en grados centígrados y se lo coloco en radianes. Miren que pi sexto es 30 grados, pi cuarto es 45 grados, pi tercio es 60, pi medio es 90, pi es 180, 3 medio de pi 270 y 2 pi 360 grados. Aquí están todos los resultados que debemos tener presente al momento de nosotros resolver un ejercicio de derivada direccional y que la dirección del vector unitario me la estén dando. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto que acabo de mencionar, nosotros podemos pasar a resolver nuestro primer ejercicio. Y nuestro primer ejercicio sería este. Mira lo que nos dice. Aplique la definición de derivada direccional para calcular d sub u de f de x, y. Recordemos que es derivada direccional. La función a mí me la están dando. La función es una función de dos variables. Esto es igual a 12 menos x al cuadrado menos 4y a la 2. Y u es el vector unitario en la dirección pi sexto. Me dicen que el vector unitario es igual a pi sexto. Entonces, vamos a realizar ese ejercicio. Entonces, vamos a tener en cuenta que teta es igual a pi sexto. Me dan la función original. Entonces, además, nos piden que encontremos esto, ¿no? Cuando usted tenga la derivada direccional, la vamos a evaluar en ese punto. Vamos a ver cómo podemos evaluar la derivada direccional en ese punto. Y vamos a ver cuánto es la estimación. Me voy a la pizarra digital y voy a poner aquí ejercicio número 1. Entonces a mí me preguntan, encontrar, primero voy a poner aquí la función que vamos a analizar. Tengo una función de dos variables. F de x, y es igual a 12 menos x al cuadrado. 12 menos x al cuadrado. Menos 4y a la 2. Menos 4y a la 2.
¿Qué nos piden? Además, bueno, me dan el ángulo teta, ¿no? Me dicen que teta es igual a pi sexto. Entonces, mire lo que nos dicen. Encontrar la derivada direccional en la dirección del vector unitario. Vamos a calcular esa derivada. No lo sabemos cuánto vale. Eso es lo que vamos a hacer. Mucho más aún. A mí me están diciendo que calculemos la derivada direccional básicamente en este punto, ¿no? En el punto menos raíz cuadrada de 3, menos 3. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo. Entonces miren cómo vamos a realizar ese ejercicio. Solución. Primero lo vamos a hacer por definición porque no tenemos más opciones, no tenemos más herramientas. Lo único que hasta el momento tenemos a disposición es la definición formal de la derivada direccional. Pero ¿cómo se define la derivada direccional? Bueno, muchachos, por definición, aquí se las coloco nuevamente. La derivada direccional en la dirección del vector unitario se define como, vamos a escribirlo de un color diferente para ir cambiando. La derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario, habíamos dicho que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. La función evaluada, primera coordenada, recordemos que varía tanto la primera como la segunda, x más h coseno de teta, coma, segunda coordenada, y más h seno de teta. Cerramos, menos la función original sobre h. Esa es la definición de la derivada direccional. Entonces nosotros tenemos que manipular ahora los cálculos. Vamos a ver el límite cuando h tiende a 0 de la función, pero miren que la función está variando tanto en la primera como en la segunda coordenada. Entonces la pregunta que surge sería esta, ¿no? ¿Quién sería esto? ¿Quién sería para nosotros ese primer término que aparece en el numerador? ¿Quién sería ese término? Bueno, muchachos, vamos a hacer lo mismo que siempre hemos realizado. Vamos a hacer una evaluación. Si a mí me da la función original, y la función original, como usted puede notar, depende tanto de x como de y, entonces la función evaluada en esa primera y segunda coordenada, que son las que está variando, ¿cómo me quedaría? Ahora, ¿cómo la podemos reescribir? Bueno, básicamente lo que nosotros podríamos realizar es esto, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajo. Muchachos, si esta es la función original, voy a ponerlo aquí abajito. F de x, y es igual a 12 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Entonces, para nosotros, ¿qué sería esto? Yo le pregunto, si usted se puede dar cuenta, bueno, aquí, si nosotros también podemos notar, antes de hacer la evaluación, miren que no podemos perder de vista el vector unitario. Lo voy a hacer en una hoja aparte. El vector unitario es esto. U es igual al coseno de teta en la dirección y más el seno de teta en la dirección j. Pero muchachos, si usted se da cuenta, a mí me están diciendo que el vector unitario se encuentra en la dirección pi sexto. Entonces, a mí me están dando el ángulo. El ángulo es igual a pi sobre 6. Entonces, miren lo que va a hacer el vector unitario. Recordemos que un vector es unitario si la longitud de ese vector es exactamente igual a 1, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que u es unitario, primer corte, ¿no? Recordemos que esto es noción del primer corte. Si u es unitario, entonces eso es porque la norma de u es exactamente igual a 1 para que u sea unitario. Ahora, vamos a ver cuál es ese vector unitario. Ese vector unitario lo vamos a sacar reemplazando el ángulo. Entonces aquí vamos a tener que u es igual coseno de teta, pero teta vale pi sexto. Entonces aquí colocamos pi sobre 6 en la dirección y, más el seno de teta, pero teta vale pi sexto en la dirección j. Entonces aquí tengo que u es igual al coseno de pi sexto. Entonces miren la utilidad de la tablita que les mostré en la diapositiva anterior. Vamos a borrar aquí y aquí se la muestro nuevamente.
Entonces, estamos interesados en saber cuál es el coseno de pi sexto. Bueno, muchachos, miren, el coseno de pi sexto, aquí tengo a pi sexto, pero yo estoy interesado en saber cuál es el coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Entonces usted viene acá y coloca raíz de 3 sobre 2 en la dirección y, más el seno de pi sexto. Nuevamente nos vamos a la tablita, ubicamos el pi sexto. Entonces nosotros estamos interesados en saber el seno de pi sexto. Aquí tengo el seno. Entonces el seno de pi sexto es igual a un medio. Entonces aquí colocamos simplemente un medio de j. Entonces si usted se da cuenta, por la forma como está escrito ese vector unitario, ese vector u, ese vector es unitario. Si usted, recordemos lo que hacíamos en el primer corte para comprobar que un vector sea unitario, ¿no? Usted hacía esto, saca la norma en ambos lados, ¿sí o no? Sacamos la norma en ambos lados, entonces también saca la norma del lado derecho. Recordemos que ese vector usted lo puede dejar así o usted lo puede escribir así. Raíz cuadrada de 3 sobre 2, un medio. Usted también lo puede hacer así. Y eso lo sabemos por la teoría de los vectores que estudiamos durante las diferentes secciones del primer corte. Entonces, ese vector, como ustedes se dan cuenta, ese vector es unitario. Vamos a poner aquí. U es unitario. Entonces, usted lo puede comprobar. ¿Cómo lo comprueba? Como le comenté ahorita, saca la norma de U en ambos lados. Entonces, usted saca la norma de raíz de 3 sobre 2, un medio. Y seguramente cuando usted desarma esto, eso va a ser igual a 1. ¿Sí? Hágalo. Lo puede comprobar. La, tome la idea que nosotros aplicábamos en el primer corte. Seguramente usted va a llegar que eso es igual a 1. Ese vector unitario, ya tengo cuál es el vector unitario. Me devuelvo a la hoja anterior. Entonces miren cómo me va a quedar esto. Esto que está aquí me va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0. La función evaluada. Entonces miren, como ya sabemos cuánto vale coseno de teta, ¿no? Pero no perdamos de vista que coseno de teta me dio raíz de 3 sobre 2. Y el seno de teta, no perdamos de vista que el seno de teta me dio un medio, como usted lo puede corroborar acá. Miren, raíz de 3 sobre 2 y un medio. ¿Sí? Y eso lo deducimos por medio de la tablita que les mostré y que les expliqué en la diapositiva anterior. Me devuelvo. Entonces, esto que está aquí me quedaría así. X más h coseno de teta. Pero coseno de teta es el coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Entonces, yo puedo poner aquí sin ningún problema que esto va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por h. Esa sería mi primera coordenada. Segunda coordenada, y más h seno de teta. Pero el seno de teta, como teta vale pi sexto, sería el seno de pi sexto. El seno de pi sexto es un medio. Entonces yo puedo poner aquí sin ningún problema un medio de h. Cerramos paréntesis. Menos la función original sobre h. Sobre h. Ahora la pregunta es, ahora sí, me quedó una expresión mucho más sencilla de evaluar. La pregunta es, ¿esto que está aquí quién es? Bueno, vamos a hacer una evaluación. Nosotros siempre, en muchas de las sesiones del primer corte, cuando estábamos estudiando funciones vectoriales, evaluábamos un punto en una función vectorial. Y también cuando iniciamos el segundo corte, evaluamos puntos para funciones en varias variables. Nosotros también podemos evaluar ese punto. Esto que está aquí de color rojo, ¿qué significa? Bueno, muchachos, miren lo que significa. Si nosotros nos dan esta función original, esta es la función original que a mí me dan. F de x, y es igual a 12 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. Entonces, ¿qué sería para mí esta función? La función donde la primera coordenada ya no va a ser x, sino que va a ser x más raíz de 3 sobre 2 por h. Y la segunda coordenada ya no va a ser y, sino que va a ser, en mi caso, y más un medio de h. Entonces, ¿cómo me quedaría esa función? Bueno, muchachos, esa función me va a quedar así. Esto es una constante, la dejo igual. 12 menos,
Aquí segundo término es x al cuadrado, pero aquí es x sola porque la primera coordenada es x. En mi caso, ¿cómo sería? Sería así, x al cuadrado, entonces aquí va a ser x más raíz de 3 sobre 2 por h, y eso al cuadrado. Esa sería la coordenada x de la función que estoy evaluando. Menos, aquí aparece 4 y a la 2. Aquí es y a la 2 porque la segunda coordenada de la función original la más es y. Pero en mi caso, la segunda coordenada es y más un medio de h. Entonces aquí me quedaría 4 veces y más un medio de h. Y eso está elevado a la 2. Eso es lo que yo voy a colocar en el numerador. Entonces, cuando nosotros vamos desarmando, nos damos cuenta que, voy a poner aquí, que la derivada direccional en la dirección del vector unitario es igual a límite cuando h tiende a 0. Bueno, vamos a colocar esto, ¿no? Esto que está aquí es lo que voy a colocar allí. Pero esto ya lo calculé. Esto sería esto que voy a colocar aquí. En pocas palabras, vamos a borrar esto. Me va a quedar 12 menos x más raíz de 3 sobre 2 por h elevado a la 2. Menos 4 veces y más un medio de h elevado a la 2. Menos la función original. No pierdan de vista que ahora voy por aquí. Menos la función original. Pero la función original a mí me la dan. Miren cuál es la función original. La función original es esta. Pero como eso viene precedido de un signo menos, vamos a proteger eso mediante un paréntesis. 12 menos x al cuadrado menos 4 y a la 2. Y todo eso está dividiendo a h. Ahora, voy a ir borrando esta parte que tengo aquí abajo. Bueno, muchachos, miren lo que vamos a hacer ahora. Si usted puede notar, vamos a resolver las operaciones indicadas que aparecen en el numerador. Pero usted se da cuenta que lo primero que yo me encuentro en el numerador sería resolver ese producto notable, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Cuando usted va de izquierda a derecha, luego me encuentro nuevamente con otro producto notable, el cuadrado de la suma de dos cantidades. Y cuando usted va en la dirección izquierda-derecha, me encuentro con este paréntesis. Y sabemos que cuando tengo un paréntesis precedido del signo menos, todo lo que se encuentre dentro del paréntesis cambia de signo. Por lo tanto, vamos a ir desarmando eso que aparece en el numerador. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de 12. Entonces miren lo que va a pasar aquí. 12 menos ¿qué? Bueno, miren. Aquí tengo un producto notable y ese producto notable lo voy a resolver aquí abajo. X más raíz de 3 sobre 2 por h. Entonces, eso es un producto notable. Vamos a hacer, recordemos que el producto notable sería el cuadrado de mi primer término. Pero si usted se puede dar cuenta, mi primer término es la x. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado. Más 2 veces el primer término multiplicado por el segundo término. Mi primer término es la x. Multiplicado por mi segundo término. Pero mi segundo término es raíz de 3 sobre 2 por h. Más el cuadrado de mi segundo término. Pero miren quién es el cuadrado de mi segundo término. Sería raíz cuadrada de 3 sobre 2 por h al cuadrado. Ahora, si usted sigue simplificando esto, aquí me queda x al cuadrado más. Miren que aquí tengo un 2 arriba y un 2 abajo. Eso se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente raíz de 3 de h por x. Entonces voy a poner aquí más raíz cuadrada de 3 de h por x. Más, ahora mire lo que va a pasar aquí. Cuando usted eleva raíz de 3 con el cuadrado, se cancela la raíz. ¿Y qué me queda? Aquí me quedaría simplemente 3 veces h al cuadrado, o es más, lo puedo poner así, 3 cuartos de h al cuadrado. Eso es lo único que me quedaría ahí. X al cuadrado menos raíz cuadrada de 3 de h por x más 3 cuartos de h al cuadrado. Recordemos que la raíz de 3 se eleva al cuadrado. La raíz se cancela con el cuadrado. H al cuadrado y 2 al cuadrado. H al cuadrado es h2.
y 2 a la cuadrada es 4. Entonces aquí me quedaría 3 cuartos. Pero si usted se da cuenta, ese término viene precedido de un signo menos. Entonces ese signo menos va a afectar eso que voy a hacer ahora. Entonces aquí como aquí tengo x al cuadrado, entonces aquí voy a poner menos x al cuadrado. Como aquí viene este término positivo, con ese menos que está afuera, yo puedo poner aquí raíz cuadrada de 3 por h por x. Y como aquí viene 3 cuartos de h al cuadrado positivo, con el menos que está afuera, yo lo puedo poner como 3 cuartos de h al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo para el segundo término. Pero miren quién es el segundo término. Nuevamente un producto notable. Teniendo en cuenta esto, bueno, voy a borrar esta parte que tengo aquí abajo. Aquí vamos a ir multiplicando esas operaciones. Entonces, ahora tengo lo siguiente. Tengo 4 veces y más un medio de h. Y eso está elevado al cuadrado. Entonces, esto aquí me va a quedar 4 veces. Vamos a resolver primero el producto notable. Vamos a darle prioridad a la potencia. El cuadrado de mi primer término, pero mi primer término es la y. Entonces aquí sería y al cuadrado. Más 2 veces el primer término multiplicado por mi segundo término. Pero mi segundo término sería un medio de h. Más el cuadrado de mi segundo término. Pero mi segundo término sería un medio de h al cuadrado. Si nosotros seguimos, cerramos paréntesis. Usted se puede dar cuenta que esto va a ser 4 veces y al cuadrado. Si usted se puede dar cuenta en el segundo término, el 2 y este 2 se cancela. ¿Y qué me queda? Me va a quedar simplemente y por h. O h por y, como usted lo quiera colocar. Y por h. Más este segundo término al cuadrado. Un medio de h al cuadrado. Recordemos que el segundo término es un medio de h. Pero como es el segundo término elevado al cuadrado, aquí yo puedo poner sin ningún problema que eso es igual a un cuarto de h al cuadrado. Cerramos paréntesis. Pero como eso viene, hay un 4, un coeficiente que está multiplicando y está por fuera, entonces aquí me quedaría 4y a la 2 más 4yh. Los 4 se cancela y aquí nada me quedaría un h cuadrado. Eso es lo que voy a colocar para esto que está acá. Pero como esto viene precedido de un signo menos, entonces ese signo menos va a afectar a todos los términos que voy a colocar a continuación. Esos términos serían menos 4y a la 2. Voy por aquí. Aquí tengo 4y por h. Con el signo que está afuera, me quedaría menos 4yh. Acá tengo h al cuadrado, positivo. Con ese menos que está afuera, voy a poner aquí menos h al cuadrado. Ahora, si usted se puede dar cuenta, tengo un paréntesis precedido del signo menos. Todo lo que se encuentre dentro del paréntesis cambia de signo. El 12 es positivo dentro. Con el menos que está afuera, voy a poner aquí 12 negativo. Como el x cuadrado es negativo dentro, con el menos que está afuera, menos por menos, entonces aquí me quedaría más. Como el 4 ya a la 2 es negativo, con el menos que está afuera, menos por menos daría más. Entonces aquí me quedaría 4 ya a la 2. Y todo eso divide h. ¿Y listo, muchachos? De la misma manera que estamos desarmando ese límite, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que hemos venido realizando cuando estábamos estudiando o cuando estábamos calculando derivadas parciales por definición. Esto que está aquí sería igual a límite cuando h tiende a 0. Entonces, miren, vamos a ver cuáles son los términos semejantes. Ese x al cuadrado se cancela con este x cuadrado. Tengo signos contrarios. Además de eso, ese 4y a la 2 se cancela con este 4y a la 2 positivo. Tienen signos contrarios. Este 12 con este 12 negativo se cancela. Al final, ¿qué me queda? Miren lo que me quedó. Me quedó aquí menos raíz cuadrada de 3 por h por x. Menos 3 cuartos de h al cuadrado. Y me quedó este término. Menos 4y por h menos h a la 2. Pero si usted se puede dar cuenta, este término que está aquí y este término que está aquí son términos semejantes. Menos 3 cuartos de h al cuadrado menos h al cuadrado lo voy a convertir en uno solo. Entonces, vamos a borrar aquí. Si ustedes hacen esa diferencia,
usted se puede dar cuenta que esto que está aquí sería menos 3 cuartos menos h es lo mismo que tener menos 7. Menos 7 cuartos de h al cuadrado. Y listo. ¿Qué hicimos? Término semejante. Este término con este término, eso me daría simplemente menos 7 cuartos de h al cuadrado. Suma de fracciones heterogéneas. Ahora, me quedó el límite de una suma. Sabemos que el límite de una suma es la suma de sus límites. Entonces, cuando usted aplica el límite a esta expresión, mire cómo me quedaría. Límite cuando h tiende a 0. Para el primer término, miren, bueno, antes de aplicar el límite nos damos cuenta de lo siguiente. Todo eso está dividiendo a h. ¿Sí? Vamos a ver. Todo eso divide a h. Voy a escribirlo bien. Todo eso está dividiendo a h. Podemos extraer factor común, ¿no? Si usted se da cuenta, tengo factor común en el numerador. Esos tres términos que aparecen en el numerador tienen como factor común un h. Entonces yo puedo sacar un h. Si nosotros sacamos factor común, el factor común que hay en el numerador sería h. Si usted saca factor común h, me va a quedar esto. H que multiplica a. Como aquí tengo menos raíz cuadrada de 3 por h por x, si saco un h, aquí nada me quedaría menos raíz cuadrada de 3 por x. Menos, como aquí tengo 7 cuartos de h al cuadrado y usted saca un h, entonces aquí nada me quedaría 7 cuartos de h. Menos, como aquí tengo el último término, 4yh, y yo saco un h, entonces aquí me quedaría 4y. Y todo eso divide a, vamos a ver, todo eso está dividiendo a h. Todo eso divide a h. Tengo h arriba y tengo h abajo, se cancela. Este h el numerador y h el denominador se cancela. Al final, ¿qué me queda? Mira lo que me quedó. Me quedó límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó? Me quedó menos raíz cuadrada de 3 por x menos 7 cuartos de h menos 4y. Ahora sí, tenemos el límite de una diferencia. Sabemos por cálculo 1, hay una propiedad de límite, que el límite de una diferencia es la diferencia de esos límites. Entonces, en pocas palabras, la derivada direccional de una función de dos variables en la dirección del vector unitario va a ser igual. Miren, muchachos, cuando usted introduce el límite al primer término, como es el límite cuando h tiende a 0, pero no tengo ningún h por ningún lado, entonces el menos raíz cuadrada de 3 por x yo lo puedo asumir como una constante. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, aquí nada me quedaría menos raíz cuadrada de 3 por x. Pero cuando usted introduce el límite para el segundo término, el límite cuando h tiende a 0 de 7 cuartos de h, ahí sí tengo h. Eso quiere decir que este segundo término muere, se anula. Ahora, cuando usted introduce el límite para el último término, el límite de 4y cuando h tiende a 0, como no tengo h por ningún lado, el 4y actúa como una constante. Y el límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, a mí me quedaría aquí simplemente menos 4y. Hemos encontrado la derivada direccional. En una hoja en blanco, voy a poner aquí, primera parte, la derivada direccional de una función de dos variables nos dio lo siguiente. Nos dio menos raíz cuadrada de 3 por x menos raíz cuadrada de 3 por x menos 4y. Menos 4y. Pero además, la segunda parte del ejercicio nos dice lo siguiente. Y me devuelvo al ejercicio. Mira lo que nos dice la segunda parte. La segunda parte nos dice lo siguiente. Que una vez que usted tenga la derivada direccional, una vez que nosotros tengamos la derivada direccional, la debemos evaluar en ese punto. Entonces vamos a ver menos raíz cuadrada de 3, mi primera coordenada, segunda coordenada menos 3. Entonces aquí vamos a tener esto, ¿no? La derivada direccional de una función de dos variables evaluada en el punto raíz cuadrada de menos 3, primera coordenada y segunda coordenada menos 3,
usted se puede dar cuenta que esto que está aquí actúa como mi X y esto que está aquí actúa como mi Y. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, X sería igual a menos raíz cuadrada de 3 y Y sería igual a menos 3. Entonces, cuando usted evalúa, mire lo que me va a quedar. Menos raíz cuadrada de 3 por X. Pero X también vale menos raíz cuadrada de 3. Menos 4Y. Pero miren cuánto vale Y. Y vale menos 3. Entonces aquí me va a quedar menos por menos daría más. Entonces aquí me quedaría raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Menos por menos daría más. Aquí me quedaría 12. La raíz con el cuadrado siempre se cancela. Entonces aquí me quedaría 3 más 12. Y 3 más 12, eso igual a 15. Entonces, hemos encontrado que la derivada direccional de una función de dos variables evaluado en menos raíz cuadrada de 3, menos 3, eso es exactamente igual a 15. Entonces, muchachos, eso quiere decir que esto es igual a 15. ¿Sí? Eso igual a 15. Entonces, miren cómo nosotros desarmamos ese límite. Actuamos de la misma manera que hacíamos con las derivadas parciales. Cuando nosotros colocamos la definición, lo que hay que hacer luego es evaluar las coordenadas por las cuales vamos a iniciar ese proceso de autoevaluación. ¿Sí? Mira, analizamos las coordenadas, la comparamos como está escrita la función original y escribimos esta nueva función que vamos a colocar siempre en el numerador. Eso lo hacíamos con la parcial en X y con la parcial en Y. Y ahora con la derivada direccional. ¿Sí? Ahora, les voy a mostrar el siguiente resultado que es importante. Porque con este resultado que yo les voy a mostrar, nos va a simplificar un poco esos cálculos. Miren todo lo que nos tocó realizar para poder encontrar la derivada direccional. Desarmando, aplicando productos notables, evaluación de puntos en una función, producto notable, paréntesis precedido el signo menos, factor común para poder llegar ahí. Pero miren la importancia que tiene este teorema. Miren lo que nos dice este teorema. Si f es una función diferenciable en x y en y tenemos que u es el vector de dirección, ya sabemos que el vector de dirección, el vector unitario, tiene la siguiente estructura. Coseno de θ en la dirección y más el seno de θ en la dirección j. Entonces miren que otra manera de encontrar la derivada direccional es aplicando esta ecuación. Miren lo que nos dice esa ecuación. La derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario va a ser igual a la parcial en x por el coseno del ángulo, más la parcial en y por el seno del ángulo. Eso es lo que nos dice este teorema. Se van a dar cuenta la importancia que tiene este teorema para poder simplificar esos cálculos que hicimos ahorita por definición. Entonces, como tercer ejercicio, he colocado la misma información del ejercicio que acabamos de realizar por definición. Tenemos una función de dos variables. Esa fue la función que estudiamos ahorita. Pero vamos a calcular la derivada direccional no por definición, sino aplicando el teorema. El vector unitario en la dirección bisecto. Es decir, vamos a copiar lo mismo. Y vamos a aplicar el teorema número 1. No lo vamos a hacer por definición, como lo hicimos ahorita, sino que vamos a ver la aplicación de este teorema. La importancia que tiene este teorema para poder simplificar esos cálculos que hicimos ahorita. Entonces, ese teorema lo que nos dice es que si nosotros sabemos identificar la parcial en X y la parcial en Y, podemos encontrar sin ningún problema la derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario. Entonces, vamos a la pizarra en una hoja en blanco, voy a poner ejercicio número 3. A mí me dan esta función. La función que a mí me dan es 12 menos x al cuadrado
12 menos x al cuadrado menos 4y al cuadrado. ¿Sí? Me dan el vector unitario. Me dicen, bueno, en este caso me dan el ángulo que sería pi sexto. Además, lo que me piden es que encontrar la derivada direccional en la dirección del vector unitario. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esto? Bueno, muchachos, nos debe dar la misma expresión, ¿no? Entonces vamos a poner aquí solución. Entonces, miren, ¿qué nos dice el teorema número 1? El teorema número 1 nos dice que si nosotros queremos encontrar la derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario, vamos a aplicar esa ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Aquí se las coloco. La derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario va a ser igual a la parcial en x por el coseno del ángulo, más la parcial en y por el seno del ángulo. Eso es lo que nos dice la derivada direccional. Ahora, si ustedes se dan cuenta, necesitamos calcular las parciales. Pero miren cómo vamos a calcular esas parciales. Esto que está aquí sería la parcial en x. Si esta es la función original, ¿cuál sería la parcial en x? Miren que la parcial en x, vamos a derivar con respecto a x. Lo que no sea x, lo podemos asumir como una constante. Pero miren que 12, la derivada de una constante es 0. La derivada de x cuadrado, como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x cuadrado sería menos 2x. Entonces aquí colocamos menos 2x que multiplica al coseno de teta. Pero muchachos, miren que teta vale pi sexto. Entonces aquí vamos a colocar el coseno de pi sexto más la parcial en y. Pero ¿cuál es la parcial en y? Vamos a derivar ahora con respecto a y, y lo que no sea y es 0, porque lo vamos a asumir como una constante. Y sabemos que la derivada de una constante es 0. Si vamos de izquierda a derecha, esto que está aquí se anula. Esto que está aquí se anula. El x yo lo puedo mirar como una constante, porque vamos a calcular la derivada parcial con respecto a y. Entonces la derivada parcial con respecto a y, en mi caso sería menos 8 por y, por el seno de teta. Pero yo sé cuánto vale teta. Teta vale pi sexto. Entonces aquí vale seno de pi sexto. En pocas palabras, eso quiere decir que la derivada direccional sería algo como esto. Menos 2x que multiplica al coseno de pi sexto. Pero no podemos perder de vista lo que hicimos ahorita. El coseno de pi sexto es raíz de 3 sobre 2. Y aquí en la tablita se lo muestro. ¿Miren? El coseno de pi sexto. El coseno de pi sexto, en nuestro caso es raíz de 3 sobre 2. Entonces usted coloca aquí raíz de 3 sobre 2. Más, aquí me va a quedar menos 8y que multiplica al seno de pi sexto. Pero ¿cuál es el seno de pi sexto? El seno de pi sexto sería un medio. Entonces aquí colocamos simplemente un medio. Eso quiere decir que la derivada direccional de una función de dos variables es exactamente igual. Miren que tengo dos arriba y tengo dos abajo. Este 2 y este 2 se cancela. ¿Y qué me queda? Me queda menos raíz cuadrada de 3 por x. Acá simplificamos también. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Entonces aquí nada me quedaría 4 por 1, 4. Menos 4 por 1. Eso es lo mismo que tener menos 4. Entonces aquí me quedaría menos 4y. Y miren muchachos que esto que está aquí sería la misma derivada que nos dio acá. Menos raíz cuadrada de 3 por x menos 4y. Miren que aquí tengo la derivada. Menos raíz cuadrada de 3 por x menos 4y. Es lo mismo que tenemos acá. Entonces miren la importancia de ese teorema. Con este teorema nosotros también podemos aplicar o calcular derivadas de una función con relación a un vector unitario. Lo que nosotros conocemos es la manera como nosotros podemos encontrar derivadas direccionales
en la dirección del vector unitario. ¿Sí? De esa manera nosotros siempre vamos a calcular derivadas direccionales. Ahora, no es la única manera de encontrar derivadas direccionales. Ahorita, en la medida que tengamos más herramientas, les voy a mostrar qué pasa si el ángulo no me lo dan. Si el ángulo no me lo dan, yo también puedo encontrar derivadas direccionales. Entonces a nosotros nos tocaría encontrar ese vector unitario. Porque si usted se da cuenta, para poder encontrar la derivada direccional es muy importante que sepamos la información del ángulo o que sepamos la información del vector unitario. Pero si a mí no me lo dan, yo lo podría localizar. ¿Y cómo lo podemos localizar? Bueno, vamos a poner en práctica un teorema que nosotros trabajamos en el primer corte cuando estábamos estudiando vectores unitarios. ¿Cómo se encuentra un vector unitario? Bueno, hay un teorema en el primer corte que en su momento nosotros analizamos y estudiamos y lo aplicamos para poder determinar vectores unitarios. Entonces, lo que voy a hacer de aquí en adelante es qué pasa si el vector unitario no me lo dan de manera explícita. Yo lo tengo que buscar, hay que estimarlo. Entonces, otra manera de encontrar derivada direccional es mediante el producto punto entre dos vectores. Un vector que va a ser el vector gradiente y el otro vector es el vector unitario. Pero ya sabemos cómo es el vector unitario, pero no sabemos en qué consiste el vector gradiente. El vector gradiente es básicamente un vector escrito en derivada parcial. ¿Sí? Entonces miren esta observación. La derivada direccional puede expresarse como el producto punto o producto interno entre dos vectores. Si usted se da cuenta, esto que tengo aquí a la izquierda del signo igual es lo que me dice el teorema anterior, el teorema número 1. Pero eso que nos dice el teorema número 1, yo lo puedo, miren que yo lo podría escribir así, a la derecha. Miren que aquí tengo el producto punto. Si usted resuelve ese producto punto que tengo a la derecha, a mí me daría esto que está acá a la izquierda. ¿Sí? Lo de derecha, yo puedo pasar a la izquierda aplicando la definición del producto punto. En pocas palabras, muchachos, esto que ustedes ven aquí a la derecha, ¿qué va a hacer? Bueno, si usted se da cuenta, esto que está aquí es la información del vector unitario. Y esto que está de aquí a aquí es un nuevo concepto, es una función vectorial. Y esa función vectorial es lo que nosotros vamos a llamar el gradiente. El gradiente lo vamos a anotar con esa letra griega, ¿no? Es el operador nabla, ¿sí? Es el operador nabla. Usted, este término de operador nabla, usted lo va a utilizar mucho el próximo semestre cuando esté estudiando termodinámica o mecánica de fluido. Ustedes trabajan mucho con el operador nabla. Y el operador nabla es un vector escrito en derivadas parciales, que ahora se los voy a mostrar de manera formal en qué consiste la definición. En pocas palabras, muchachos, si usted se da cuenta, la derivada direccional yo también la puedo encontrar haciendo el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de una función. También nosotros podemos encontrar o podemos estimar derivadas direccionales aplicando el producto punto entre esos dos vectores, entre el vector unitario y el gradiente de la función. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, entonces les voy a mostrar ahora la definición del vector gradiente. Miren lo que nos dice el gradiente de una función. Si f es una función en las variables x y y además las parciales de primer orden existen. ¿Cuáles son las parciales de primer orden? Aquí se las coloco, la parcial en x y la parcial en y. Si la parcial en x y la parcial en y existen, entonces nosotros podemos hablar del gradiente de una función. Miren cómo se define el gradiente de f. El gradiente de f lo vamos a denotar con esa letra que ustedes ven ahí. Es una letra griega. Es nabla. Nabla de f. Cuando ustedes lo vean así, eso significa nabla de f o gradiente de f. ¿Sí? Entonces miren cómo se define el gradiente de una función. El gradiente de una función de dos variables simplemente va a ser la parcial en x, primera componente, parcial en y, segunda componente. El gradiente es un vector.
Usted lo puede dejar así, escrito en componente a componente, o lo puede escribir así, escrito en términos de vectores unitarios, IJ, porque es un vector en R2. La parcial en X en la dirección Y, más la parcial en Y en la dirección J. ¿Sí? De esta manera nosotros podemos hablar del gradiente. Pero de la misma manera, nosotros también podríamos hablar de el gradiente de una función de tres variables. Si yo tengo el gradiente de una función de tres variables, ¿eso cómo lo podemos calcular? Simplemente usted haría esto, ¿no? La parcial en X, primera componente. La parcial en Y, segunda componente. La parcial en Z, tercera componente. Usted lo puede dejar escrito así en términos componente a componente o de acuerdo a la teoría de los vectores que desarrollamos en el primer corte, sabemos que también lo podría escribir así. La parcial en X en la dirección Y más la parcial en Y en la dirección J más la parcial en Z en la dirección K. Entonces, el gradiente de una función es un vector escrito en derivadas parciales, porque miren que cada uno de sus componentes son parciales. Teniendo en cuenta esto, miren el segundo teorema que nos reafirma el C producto punto que debemos aplicar en algún momento. Miren lo que nos dice el teorema número 2. Si f es una función diferenciable y u es el vector unitario, entonces miren cómo podemos encontrar la derivada direccional, que fue lo que le di ahorita. La derivada direccional de una función en la dirección del vector unitario lo podemos calcular haciendo esto que está aquí es producto punto. El producto punto entre el vector unitario, y el gradiente de la función evaluado en el punto AB. AB es un intervalo, es un punto cualquiera. Entonces vamos a hacer el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de la función evaluado en el punto AB. ¿Sí? Evaluada en ese punto. Ahora, lo que a nosotros nos interesa para desarmar esto, si ustedes se dan cuenta, miren la relación que hay entre el teorema 1 y el teorema 2. ¿Qué dice el teorema número 1? El teorema número 1 nos dice lo siguiente, que la derivada direccional de una función de dos variables, usted la puede calcular haciendo la parcial en X por el coseno del ángulo, por el coseno de teta, más la parcial en Y por el seno de teta. Pero ya usted sabe ahorita, por una observación, de que esta suma que usted ven allí es el producto punto entre dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Recordemos que aquí tengo, en este caso tengo coseno de teta en la dirección Y, más el seno de teta en la dirección J. Producto punto. ¿Con quién? Con el vector de derivadas parciales, que sería la parcial en X, la parcial en Y. Vamos a poner aquí la parcial en X en la dirección Y, más la parcial en Y en la dirección J. Pero si usted se da cuenta, esto que está aquí, ¿quién es? Ese es U. Y esto que está aquí, ¿quién es? Ese es el gradiente de la función. En pocas palabras, la derivada direccional yo también la puedo encontrar resolviendo este producto punto que ustedes ven ahí entre el vector U, que es el vector unitario, y el gradiente de la función, evaluado en un punto cualquiera. ¿Sí? Evaluado en un punto cualquiera. De esa manera nosotros también podemos manipular la derivada direccional. Esto U que ustedes ven aquí hace referencia al vector unitario. Ese es el vector unitario. Esto que ustedes ven aquí es lo que conocemos como el gradiente de la función. El gradiente de f. Y esto que ustedes ven aquí es lo que usted conoce la operación vectorial que trabajamos en el primer corte. Producto, bueno aquí, producto, punto. Producto, punto. ¿Sí? De esa manera nosotros también vamos a manipular ese concepto. Vamos a ver cómo podemos encontrar
derivadas direccionales resolviendo ese producto punto que ustedes ven ahí. Entonces, aquí finalizaría, vamos a ver lo que nos dice este comentario que yo dejo aquí. Cualquier derivada direccional de una función diferenciable se puede obtener mediante el producto punto del gradiente de la función evaluado en el intervalo AB y un punto unitario y un vector unitario en cualquier dirección. Esta fórmula es la más conveniente de emplear al momento de querer encontrar o aplicar la derivada direccional, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, nosotros podríamos manipular esto que está acá. Miren estos ejercicios que podríamos realizar. Me dan una función de dos variables. Esa función de dos variables es la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Miren lo que nos dice este punto A. Encuentre el vector gradiente. ¿Cuál sería el vector gradiente de esta función? Evaluado en el punto 4 menos 3. Bueno, muchachos, vamos a aplicar la definición del gradiente, ¿no? El gradiente es un vector escrito en derivadas parciales. Cuando yo encuentre ese vector gradiente, lo que vamos a hacer es evaluarlo en el punto 4, menos 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos vamos a la pizarra. ¿Cuántos ejercicios llevamos? Llevamos 3. Vamos a poner aquí ejercicio número 4. Entonces a mí me dan esta función. F de x, y es igual. Raíz cuadrada x cuadrado más y al cuadrado. Encuentre el vector gradiente. Es decir, muchachos, a mí me están diciendo esto. Encontrar cuál es el gradiente de f evaluado en el punto 4, menos 3. 4, menos 3. Eso es lo que me están diciendo. Me dan la función y tengo que encontrar cuál es el gradiente de la función evaluado en 4, menos 3. Encontrar el gradiente de f evaluado en el punto 4, menos 3. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces miren cómo lo podemos realizar. Vamos aquí, solución. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, bueno, si usted se da cuenta, lo que yo tengo que hacer básicamente es aplicar la definición del gradiente. ¿Cómo se define el gradiente? El gradiente de una función, lo voy a poner aquí, es la parcial en x en la dirección y más la parcial en y en la dirección j. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar nosotros la parcial en x? Bueno, todas esas cuentas la podemos, aquí al ladito la voy a poner. Vamos a ponerla aquí al lado. Si yo tengo que esta es la función original, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esto que está aquí, si vamos a resolver una derivada, no hay una propiedad que esté relacionada, que me diga que yo pueda resolver la derivada directa cuando yo tengo una función con raíz, no la hay. Pero yo sí podría hacer esto. Esa raíz la puedo escribir como x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la medio. Entonces, yo estoy interesado en saber cuál es la parcial en x. ¿Cuál sería la parcial en x? La parcial en x es derivar esto con respecto a x. Bajamos el 1 medio. Usted baja el 1 medio. Aquí me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado elevado. Recordemos que es 1 medio menos 1. Entonces aquí me quedaría menos 1 medio. Que multiplica a la derivada interna. ¿Pero cuál es la derivada interna? La derivada de x cuadrado más y al cuadrado. Es la derivada interna. Pero si usted se da cuenta, en cálculo 1 sabemos una propiedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo la potencia de un exponente negativo? Es decir, esto. A a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre a a la n. Yo puedo convertir el exponente negativo como un exponente positivo si lo bajamos. Si yo aplico eso que está ahí, entonces aquí me quedaría que la parcial en x va a ser igual a, aquí me quedaría 1 medio que multiplica. Yo podría bajar esto, entonces aquí me quedaría
x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Sí o no? Por la derivada interna. Pero miren que la derivada interna es la derivada de x cuadrado más y al cuadrado. Como usted está derivando parcialmente con respecto a x, entonces lo que no sea x, usted lo mira como una constante. Entonces la parcial en x de x cuadrado más y al cuadrado sería 2x. En pocas palabras, si usted se da cuenta, tengo un 2 arriba y tengo un 2 abajo, se cancela. Entonces, la parcial en x, miren quién va a ser. La parcial en x sería 1 por 1 por x. Entonces aquí me va a quedar x arriba sobre x cuadrado más y al cuadrado. Voy a dejar esto tal cual. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2. Pero como esto proviene de una raíz, recordemos que la raíz la convertí en un medio. Entonces hago la operación inversa. Esto va a ser x sobre x cuadrado más y cuadrado elevado a la 1/2. Es lo que usted conoce como la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. O sea que la parcial en x sería x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Lo mismo usted puede hacer para poder determinar la parcial en y. ¿Cuál sería la parcial en y? Usted va a hacer lo mismo, pero la parcial en y usted la debe encontrar. Aquí voy a colocar la parcial en y. La parcial en y, si aquí es x, entonces acá me va a dar y sobre la raíz cuadrada x al cuadrado más y al cuadrado. Porque recordemos que si usted deriva con respecto a y, entonces ahora en vez de tener 2x tenemos 2y. Los dos se cancelan y me quedan y arriba. Lo de abajo me va a quedar fijo. ¿Sí? Lo de abajo me va a quedar fijo. Ya encontramos las parciales. Eso quiere decir, muchachos, que nosotros podemos hacer esto. Esto que está aquí sería la parcial en x. Miren cuánto nos dio la parcial en x. Voy a poner que la parcial en x me dio x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado en la dirección y más la parcial en y. Pero si usted se da cuenta, la parcial en y me dio y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso en la dirección j. Ya tengo el vector gradiente. Pero a mí me dicen que tengo que encontrar el vector gradiente evaluado en el punto 4, menos 3. Entonces, cuando hacemos la evaluación, el gradiente evaluado en 4, menos 3 va a ser exactamente igual a x. Pero miren que x vale 4. Entonces aquí me va a quedar 4 sobre la raíz cuadrada de qué. Entonces aquí me queda x al cuadrado. Pero miren que la coordenada de x vale 4. Entonces aquí me queda 4 al cuadrado más y al cuadrado. Pero y vale menos 3. Entonces aquí me queda menos 3 al cuadrado. Eso en la dirección y. Más y. Pero miren que y vale menos 3. Entonces aquí me queda menos 3 sobre. Hacemos lo mismo. Acá va a ser lo mismo. 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la coordenada x vale 4. La coordenada y vale menos 3. Al final de cuentas, el gradiente de f evaluado en 4 menos 3 va a ser igual a, aquí me queda 4 sobre 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9 positivo, 16 más 9, eso me daría 25. El 25 me quedaría dentro de una raíz. La raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces aquí yo puedo poner 4 quintos de i, más por menos, aquí me daría menos, menos 3 quintos. 3 quintos de j. Yo lo puedo dejar así o usted lo puede escribir así. El gradiente de f evaluado en 4, menos 3 sería exactamente igual a 4 quintos, menos 3 quintos. Y esto que está aquí es un vector que está en R2. El gradiente ahí es un vector en R2. Este vector me va a servir para resolver la parte B, porque la parte B me están diciendo que localicemos la derivada direccional. Entonces, en la parte B vamos a ver cómo nosotros podemos manipular ese tipo de cálculo, porque vamos a hacer un ejercicio de derivada direccional, pero aplicando la definición que viene mediante el producto punto. ¿Y qué me dice esa definición? Bueno, esa definición nos dice que para poder calcular la derivada direccional, vamos a hacer el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de la función. Miren que ya tengo el gradiente. Ya tenemos el gradiente. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente
aplicar el teorema numeroso. Entonces me devuelvo y miro qué nos dice la parte B. Mira lo que nos dice la parte B. Calcular la derivada direccional de f en la dirección del punto P al punto Q. Si ustedes se dan cuenta, no me dan el ángulo, que era lo que nosotros veníamos resolviendo en los ejercicios anteriores. Ahora me dan la dirección como la que yo tengo que calcular. Miren que me dicen que calculemos la derivada direccional, pero esa derivada direccional debe tener esta dirección, que va del punto P al punto Q. Si ustedes recuerdan en el primer corte, cuando nosotros calculábamos vectores unitarios, yo les pedía calcule el vector unitario en la dirección A más B. Ustedes hacían las operaciones en la dirección A más B. Si yo le decía calcule el vector unitario en la que tenga la dirección A menos B, ustedes lo calculaban en la dirección A menos B. Acá me dicen que vamos a calcular la derivada direccional en la dirección del vector que va del punto P al punto Q. Entonces, miren lo que vamos a hacer en la segunda parte. Y vamos aquí, ejercicio número 5. En este ejercicio número 5, yo tengo lo siguiente. Nos piden que calculemos la derivada direccional de una función de dos variables en la dirección del vector unitario. Esto es lo que yo voy a calcular, no sabemos. ¿Sí? Pero me dicen que lo vamos a hacer en la dirección del vector que va. Entonces a mí me dan un punto P que tiene coordenada 4 menos 3. Y me dan un punto Q que tiene coordenada 1, 0. 1, 0. Bueno, muchachos, miren que con esto nosotros también podríamos calcular sin ningún problema esa derivada direccional. Entonces miren cómo vamos a hacer. Voy a separar esto y lo vamos a separar por aquí. Yo creo que en ese espacio me alcanza. Y del lado derecho vamos a colocar vamos a justificar las operaciones. Entonces, si a mí me piden calcular la derivada direccional, es porque yo voy a hacer esto, ¿no? La derivada direccional de una función de dos variables en la dirección del vector unitario lo vamos a hacer aplicando el teorema 2. Pero el teorema 2 me dice que vamos a hacer el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de la función evaluado en el intervalo AB. Pero el intervalo AB ya yo lo tengo, muchachos. Miren que eso fue lo que yo calculé en el ejercicio anterior. Gradiente de f evaluado en 4 menos 3. Miren cuánto me dio. 4 quintos menos 3 quintos. Entonces yo voy a poner acá, simplemente, es el gradiente de la función evaluada en el punto A, B. ¿Sí? Pero ya usted sabe que es el punto 4 menos 3. Sin embargo, lo voy a poner enseguida, acá, 4, menos 3. Esta información ya yo la tengo, pero esta información no la tengo. Entonces vamos a ver, para poder calcular ese vector unitario, recordemos que necesito encontrar un vector que sea unitario, que la longitud de ese vector sea exactamente igual a 1. Entonces miren cómo lo vamos a hacer. Lo voy a hacer de este lado. A mí me dicen, esta parte que está aquí es fundamental, que tenga la dirección del punto P al punto Q. Entonces eso es un segmento dirigido. Si yo tengo un punto P al punto Q, a mí me están diciendo que calcule un vector, una derivada direccional en la dirección del punto P al punto Q. Es decir, eso es un segmento dirigido. Pero ¿cómo se define un segmento dirigido? Primer corte. Punto final, que sería Q. Menos punto inicial, que sería P. Pero ¿quién es Q? Miren que Q es 1,0. Menos P. Pero ¿quién es P? P es 4, menos 3. Al final, mi segmento dirigido, miren que va a ser, mi segmento dirigido va a ser 1 menos 4, 0 menos 3. Entonces, el segmento dirigido PQ va a ser igual. 1 menos 4 sería menos 3. Menos por menos daría más. Entonces aquí me quedaría 3. Tengo ese segmento dirigido. Ahora, para poder encontrar el vector unitario, voy a convertir ese segmento dirigido en un vector unitario. ¿Qué hacíamos en el primer corte? Tomamos el vector y lo dividimos sobre la norma de ese vector para poder encontrar
ese vector unitario. Y seguramente que ese vector va a tener longitud 1, porque para que sea unitario debe tener longitud 1, debe ser exactamente igual a 1. Entonces, miren quién va a ser mi U. Mi U, voy a poner aquí, mi vector U sería coger el segmento dirigido y dividirlo por la norma de ese segmento dirigido. En pocas palabras, yo haría esto. ¿Quién es PQ? PQ sería menos 3,3 sobre la norma de PQ. Recordemos que la norma de PQ sería la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes. Entonces, en mi caso sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, esto que está aquí me quedaría menos 3,3 sobre la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado es 9. 3 al cuadrado 9, entonces aquí me quedaría 18. Entonces, mi U, miren quién va a ser. Yo lo puedo escribir como menos 3,3 sobre la raíz cuadrada de 18. La raíz cuadrada de 18, si usted la descompone, la simplifica, eso es lo mismo tener 3 veces raíz cuadrada de 2. Esto que está aquí yo lo podría escribir de esta forma. Menos 3i sobre 3 raíz cuadrada de 2. Más 3j sobre 3 raíz cuadrada de 2. Ahí podemos simplificar esos 3. Este 3 y ese 3 se cancela. Este 3 y este 3 se cancela. Al final, ¿cómo me quedaría? Me queda que el vector unitario va a ser igual a menos un medio de i, menos un medio raíz cuadrada de 2. Vamos a escribirlo bien. Menos un medio, escribirlo más arribita. Va a ser igual a menos 1 sobre raíz cuadrada de 2i más 1 sobre raíz cuadrada de 2j. Usted lo puede dejar así o usted lo puede escribir como menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, si ese vector que usted ven ahí es unitario, ese vector es unitario, sáquele la norma en ambos lados y eso le va a dar que la norma de U es igual a 1. ¿Sí? Haga lo mismo que hacíamos en el primer corte. Ese vector ahí en realidad es unitario. Voy a poner aquí, U es unitario. Es unitario. Ahora ya tengo la información. Entonces miren quién va a ser la derivada direccional. La derivada direccional va a ser igual a el vector U. Pero miren quién es el vector U. En mi caso me dio menos 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Producto punto con el gradiente de la función evaluada en 4 menos 3. Pero ¿cuánto me dio? Eso me dio el punto A, ¿no? 4 quintos menos 3 quintos. 4 quintos, menos 3 quintos. Entonces, por definición del producto punto, recordemos que el producto punto es el producto componente a componente asociado a una suma. Entonces, esto que está aquí sería menos la primera componente del vector U con la primera componente del vector gradiente. Entonces, en mi caso sería menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 que multiplica a 4 quintos. Más segunda componente, la segunda componente del vector unitario sería 1 sobre raíz cuadrada de 2 que multiplica a la segunda componente del vector gradiente, que sería menos 3 quintos. Al final de cuentas, esto va a ser menos 1 por 4, eso sería menos 4 sobre 5 raíz cuadrada de 2, más por menos, aquí me quedaría menos 3 sobre 5 raíz cuadrada de 2. Esto que está aquí es una diferencia de fracciones homogéneas. En pocas palabras, la derivada direccional me va a quedar así. Menos 7 sobre 5 raíz cuadrada de 2. Recordemos que el producto punto siempre me va a generar un escalar. El producto punto siempre me genera un escalar. Y listo, muchachos, con esta información nosotros hemos justificado el planteamiento de este ejercicio, ¿no?
Miren que es un ejercicio bastante completo. Nos ayuda a entender mucho esa noción de derivada direccional a partir del producto punto. ¿Sí? Hagamos un último ejercicio para finalizar esta parte de derivada direccional y vector gradiente. Miren el otro contexto. El otro contexto sería este. Determine la derivada direccional de la función, de esa función que ustedes ven allí, en el punto 2,1, pero que tenga la dirección del vector W. Que tenga la dirección del vector W. Miren que ahora no me dan 2 puntos, no me dan ni P ni Q, pero me dicen que es en la dirección de este vector. Entonces, yo tengo que convertir a W como un vector unitario. Y para convertirlo en un vector unitario, simplemente cogemos a W y lo dividimos por la norma de W. ¿Sí? Y con eso seguramente el vector U ya es un vector unitario, que es requisito para poder siempre encontrar la derivada direccional. Entonces voy a trasladar el ejercicio a la pizarra. Sería nuestro ejercicio número 6. Vamos a poner por aquí. Ejercicio número 6. A mí me dan esta función, una función de dos variables. F de x, y es igual a x al cuadrado por y a la 3 menos 4y menos 4y. Nos dicen, me dan el punto P, pero si usted se da cuenta, el punto P es el punto 2,1. Además, me dan la dirección del vector que tengo que localizar esa derivada direccional. Me dicen que el vector W es exactamente igual a 2,5. ¿Sí? Esto que está aquí es un vector que está en R2. Nos dicen que encontrar la derivada direccional. Encontrar la derivada direccional. Entonces vamos a poner aquí solución. Bueno, para poder encontrar la derivada direccional, recordemos que es el producto punto entre el vector unitario y el gradiente de la función. Primero lo que voy a hacer es calcular el gradiente. Vamos a calcular el gradiente. Por definición, el gradiente de una función sería la parcial en x en la dirección y más la parcial en y en la dirección j. Pero muchachos, miren quién es la parcial en x. ¿Cuál sería aquí la parcial en x? Si yo cojo esa función original que depende de x y de y, la derivamos con respecto a x. Entonces, si usted va a derivar con respecto a x, lo que no sea x, usted lo mira como una constante. Entonces aquí me quedaría simplemente 2x por y a la 3. La derivada de 4y, como estoy derivando con respecto a x, sería 0. Eso en la dirección y. Más la parcial en y. Ahora, si derivamos con respecto a y, lo que no sea y, usted lo mira como una constante. Si usted deriva el primer término con respecto a y, baja el 3. Entonces aquí me quedaría 3x al cuadrado por y a la 2. Segundo término, la derivada de 4y, como estoy derivando con respecto a y, sería menos 4. Eso en la dirección j. Entonces, miren, ya tenemos las parciales. Ahora lo que voy a hacer es evaluarlo en este punto, alrededor del punto 2,1. Entonces, el gradiente de f evaluado en el punto 2,1 sería igual a 2 por x. Pero x, ¿cuánto vale? X vale 2 por 1. Aquí me queda 1 a la 3. Más segunda, la segunda componente en la dirección j sería 3 veces x al cuadrado, pero recordemos que x vale 2. 2 a la 2 por y a la 2, pero y vale 1. Entonces aquí me quedaría 1 a la 2 menos 4, eso en la dirección j. Eso quiere decir que el gradiente de f en la dirección 2,1 va a ser 1 a la 3, 1. 2 por 2, 4. Entonces aquí me quedaría, bueno, aquí me faltó i. Entonces esto va a ser 4i
más, veamos cuánto me da acá, 2 a la 2, 4, 4 por 3, 12, 1 a la 2, 1, 1 por 12, 12, 12 menos 4, entonces la segunda componente en la dirección J me daría 8. Entonces aquí colocamos 8J. Yo lo puedo dejar así, o incluso usted lo podría escribir así. El gradiente de f evaluado en el punto 2,1 sería 4,8. Y esto es un vector que está en R2. Necesitamos esa información para poder determinar la derivada direccional. Ahora, ¿qué nos hace falta? Ahora, nos hace falta encontrar el vector unitario. Pero si usted se da cuenta, mire lo que pasaría aquí. Nosotros tenemos la siguiente información. Mi vector W es 2,5. Voy a convertir a W como un vector unitario. Para convertirlo en un vector unitario, yo lo que nosotros podríamos hacer sería esto, ¿no? Veamos, yo creo que sí me alcanza ahorita. Creo que lo podemos hacer aquí. Entonces vamos a convertir a W como un vector unitario. Entonces U va a ser igual. Para que U sea unitario, yo tengo que tomar a W y lo dividimos por la norma de W. Pero ¿quién es W? W es 2,5. Lo vamos a dividir por la norma de W. La norma de W, por definición, es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. En mi caso sería primera componente al cuadrado, que será 2, más segunda componente al cuadrado, esto que está aquí, es lo mismo que hacer 2,5 sobre la raíz cuadrada de 29. Entonces, muchachos, mi vector U, miren quién va a ser. Yo lo puedo escribir como 2 sobre la raíz cuadrada de 29 en la dirección Y, más 5 sobre la raíz cuadrada de 29 en la dirección J. Usted lo puede dejar así, o incluso usted lo podría escribir así. 2 sobre la raíz cuadrada de 29, lo puede escribir componente a componente. 5 sobre la raíz cuadrada de 29. ¿Sí? Ahora, si usted se da cuenta, ese vector, como está escrito, es unitario, ¿no? U es unitario. ¿Por qué U es unitario? U va a ser unitario porque la norma de U es exactamente igual a 1. Listo, muchachos, ya con esto nosotros podemos encontrar la derivada direccional. La derivada direccional, miren quién va a ser. Por definición, la derivada direccional de una función de dos variables, voy a poner aquí. Mostremos la derivada direccional. Entonces, miren quién va a ser la derivada direccional. Entonces, la derivada direccional, bueno, ahí no me va a alcanzar. Vamos a hacerle mejor en una hoja aparte. Vamos a hacerle aquí en una hojita aparte. Entonces, miren, la derivada direccional, vamos a hacerle acá en esta hojita, va a ser esta. La derivada direccional de una función de dos variables en la dirección del vector unitario va a ser igual al producto punto entre U con el gradiente de la función evaluado en el punto 2,1, porque eso es lo que hicimos en la parte de color azul. El gradiente evaluado en el punto 2,1. ¿Eso cuánto nos dio? U. ¿Quién es U? Miren quién es U. U es 2 sobre raíz cuadrada de 29, 5 sobre raíz cuadrada de 29. Entonces acá me queda 2 sobre raíz cuadrada de 29, 5 sobre raíz cuadrada de 29. Producto punto con el gradiente de la función. Pero el gradiente de la función nos dio 4,8. Acá tenemos 4,8. ¿Sí o no? Al final, si aplicamos el producto punto de manera correcta, esto va a ser, el producto punto es el producto componente a componente. En nuestro caso va a ser, primera componente, 2 sobre raíz cuadrada de 29, que multiplica a 4, más segunda componente del vector unitario, 5 sobre raíz cuadrada de 29 por 8. Esto que está aquí
no haría 2 por 4. 2 por 4 es 8. Entonces aquí me quedaría 8 sobre raíz cuadrada de 29. Más 5 por 8. Eso es igual a 40. 40 sobre la raíz cuadrada de 29. Al final, la derivada direccional en la dirección del vector unitario es exactamente igual a esta suma de fracciones homogéneas, que en nuestro caso va a ser 48 sobre la raíz cuadrada de 29. Y listo, muchachos, hemos encontrado la derivada direccional. Esto que está aquí es la derivada direccional. Es la derivada direccional. Es la derivada direccional. Ahora, aquí finalizamos esta primera parte de gradiente y derivadas direccionales. Espero que toda esta parte haya quedado lo suficientemente clara. En el siguiente video, pues vamos a estudiar lo que son la ecuación del plano tangente y la ecuación de la recta normal a una superficie. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a hacer algunos problemas con relación a plano tangente y rectas normales. Y con eso cubrimos el material de esta semana de clase. ¿Sí? Entonces, espero que puedan visualizar este video. Lo hice con la intención de que pudieran comprender esta temática lo más detallado posible porque traté de ser lo más detallado, de justificarle todas las operaciones para cuando estén visualizando el video lo puedan comprender y así no tengan inconvenientes. ¿Sí? Entonces espero que sea de mucho agrado para todos ustedes. Entonces esperen el segundo video que lo voy a grabar a continuación para más tardecito compartirle los enlaces en nuestros canales que tenemos. En fin, un abrazo.